Nos trasladamos ahora a hacerle seguimiento a una historia que hicimos aquí en Sigue la W hace algunos meses. Una carretera que a pesar de su costo, a pesar de lo que podía llegar a implicar en términos de desarrollo para el departamento del Chocó, quedó estancada. Un poco más del 20% de avance y desde hace ya varios meses no se mueve una pala de arena, no se mueve una máquina amarilla, no se mueve nada. ¿Qué es lo que está pasando, Andrés? No, Juan Pablo, realmente lo que está pasando y para ser, como usted bien decía, un poco más del 20%, esta vía quedó en el 24% y cerca de 10.000 habitantes del municipio de Atrato continúan esperando que esta vía pues sea terminada. Las obras en la vía de San Miguel de Purré, como bien lo comentaba usted, en este espacio también le habíamos hecho un seguimiento pues habíamos tratado de retratar lo que está pasando en esa zona del país. En muchos casos, Andrea en su momento habló con el alcalde, quien también está conectado con nosotros el día de hoy, y pues son cerca de 800.000 millones de pesos, 800 millones, perdón, 800 millones, ojo, 800 millones de pesos que están en juego. Hay algunas personas que les deben dinero en cuanto a los contratistas y demás, así que para retratar esta situación volvemos a conectarnos con el alcalde de Atrato, Juan Bejarano. Alcalde, gracias por estar aquí con nosotros en Sigue la W para seguir hablando de este tema que realmente lo único que quiere es conectar la vía entre Quibdó y el Atrato. Alcalde, gracias por estar aquí. ¿Logra escucharme? Alcalde. Alcalde Juan Bejarano, ¿logra escucharme? Bien, mientras ahí activó, ahí está ya activando la cámara, pero bueno, así, ahí está. ¿Puede activar por favor el micrófono? Ya lo veo, alcalde. ¿Puede por favor usted activar el micrófono del celular para poder escucharlo? Señor. Listo. Alcalde, bueno, cuéntenos, por lo menos ha avanzado algo la situación desde septiembre del año pasado, ese 24% ha subido en porcentaje. ¿Qué ha pasado con esta vía? Pues, la verdad, primero que todo, les agradezco este espacio nuevamente que tenemos hoy. Quiero decirles la realidad. No ha pasado absolutamente nada. Han pasado ya 3 directores y el día de hoy no se ha podido hacer absolutamente nada al respecto. Hemos llegado a la conclusión de que no hay ninguna esperanza, diría yo, que es lo que menos uno puede perder, porque el día 29 de mayo tuve la última reunión con el señor director, el doctor Olmedo Mesa, y créanme, estudio de poder humano que nos pueda dar siquiera una información. Nos tocó reanudar el proceso, nos tocó reformular, y hoy les digo la verdad, no tengo información absolutamente de nada. Efectivamente, Juan Pablo, habla del director de la Nacional de Gestión del Riesgo, a quienes también hemos venido contactando y tratando de que nos den un poco de explicación de lo que está sucediendo acá, pero pues no hemos obtenido respuesta. También quiero saludar a esta hora a el ingeniero Luis Corando Velázquez. Él hace parte del consorcio Placa Huella Atrato y pues a este consorcio se le está debiendo unos recursos desde hace bastante tiempo. Ingeniero, gracias por estar aquí en Sigue la W. ¿Qué nos puede decir cuánto les deben y por qué no han avanzado? Sí, buenas tardes. Nosotros, como ustedes ya conocen, iniciamos el contrato, la ejecución del proyecto, conforme pues nos fue adjudicada la licitación. Posteriormente, como ustedes ya conocen, hicimos una ejecución del 24% por valor de 1.723 millones de pesos. Sin embargo, la obra fue suspendida por orden de la Nacional de Riesgo debido a que la Corte Constitucional, en sentencia 153 de 2022, declaró sin efecto retroactivo el artículo 124 de la Ley 21 del 59. Recuerda la que generó la Ley de Garantía en su momento, una adición a esta ley. Sin embargo, el contrato suspendido con la posibilidad supuestamente de hacer una posible reactivación del convenio de la alcaldía. Fue ordenado además el no pago de estos recursos. Nosotros en estos momentos estamos en el limbo porque la alcaldía pues dice que no tiene el recurso para pagarnos y la unidad tampoco tiene en estos momentos no ha autorizado el reinicio o la reanudación de las actividades.
y en estos momentos pues estamos debiéndole a algunos proveedores, algún personal de la región también del lugar, que es de San Martín de Porrey y Pacoquita, mano de obra no calificada. Entonces ha sido, digamos, una reacción en cadena se ha generado y hasta el momento no vemos salida al asunto. La emergencia, sin embargo, continúa. La gente no puede circular sino a pie por el tramo que nosotros logramos habilitar para que pudieran transitar a pie, porque ni siquiera se podían hacerlo. Entonces nosotros sí esperamos que se nos resuelva esta situación, que esta vez todo el tema financiero de las empresas constructoras Don Luis, que son medianas están bastante don Luis, preocupadas. pero si usted tuviera que señalar en este momento al responsable del incumplimiento, ¿es la unidad de gestión del riesgo que no les ha girado los recursos? Quien no ha girado los recursos es la alcaldía porque es nuestro contratante directo. Sin embargo, la alcaldía tiene el soporte de que la unidad de gestión de riesgo eh, le ordenó hacer una liquidación, una terminación del contrato de manera temprana. En ese orden de ideas, la unidad tenía que dar la orden a la alcaldía de hacer el pago respectivo a través de la fiduciaria, la previsora. Y esa orden no llegó tampoco, digamos, la liquidación del convenio como tal, tampoco llegó Claro, la don Luis, posibilidad de nosotros poder pero reanudar la obra. eso significa que ustedes, pues que en este momento pues están de todas formas con con un pendiente, un pago pendiente por parte de la alcaldía de Atrato. Eso significa que ustedes pues estarían contemplando demandar al Estado, demandar al municipio por ese incumplimiento, o cuál es la realidad jurídica para ustedes de esta situación. Bueno, nosotros en este momento estamos impetrando una acción judicial que inicia por llamar a la alcaldía a una conciliación entre la Procuraduría Nacional. Y esperamos de pronto para la próxima semana, llama la conciliación y arranca el proceso jurídico de cobro. Quisiera preguntarle ahora al alcalde Juan Bejarano sobre el préstamo que se tuvo que hacer de cerca de 7.600 millones de pesos a la banca multilateral. Ese préstamo es un préstamo que hace la alcaldía, es un préstamo que hace el consorcio. ¿Qué se sabe de este préstamo que al día de hoy ustedes, pues me imagino, deben continuar pagando, alcalde? Sí, señor, quiero decirles que ese préstamo lo hace el Estado como tal, el gobierno nacional, ante el BID, porque son recursos que salieron del Tesoro Nacional directamente, no son de gestión del riesgo como Pacífico ni de la alcaldía, es del Tesoro Nacional. Lógico que les toca pagar unos impuestos como tal, y es algo lógico. Lo que pasa es que nos vemos abocados en este momento a tener que pagarle unos recursos que no tenemos de dónde pagarlo. Una alcaldía de esa categoría del Chocó no tiene la capacidad de un pago de... Yo le he solicitado muy amablemente al consorcio que nos dé la espera. Ellos dicen que no pueden dar más espera ya a partir de un año, ya tenemos un año, perdón, y lastimosamente, pues, repito, son unos recursos que se lograron obtener por medio del Tesoro Nacional, pero nosotros no tenemos capacidad de pagarlos. Tengo que ser honesto. En realidad me parece terrible por usted, alcalde, para la empresa o el consorcio cuyo ingeniero estamos hablando, con don Luis Corando Velázquez. Pero todo esto es una vergüenza, Paola, sobre todo porque no es culpa ni del alcalde ni del consorcio, sino que esto es culpa de un gobierno, el gobierno pasado, que se le ocurrió volarse la ley de garantías, y en el momento en el que la Corte Constitucional volvió a poner las cosas en su cauce, pues dejó un montón de alcaldes como este colgados de la brocha, literalmente. Sí, Juan Pablo, en el articulito ese, aquel que llamamos mico y que metieron en la ley de presupuesto, que no tenía pues nada que ver con la ley de garantías y que permitieron pues firmar en esa etapa previa a elecciones convenios interadministrativos y contratos interadministrativos entre entidades del orden nacional y entidades del orden territorial, y por eso después la Corte lo tumba y todos los contratos que como este estaban en esa situación, así ya hubieran empezado, les tocó liquidarlos. Entonces, ahí sí, tristemente uno podría decir que por lo menos este contrato no va a tener un feliz término. No, pues va a terminar es en un pleito. Pero mire, alcalde, yo quiero que usted sea
franco con nosotros, igual ya está metido en un lío de la Madonna, pero a usted cuando le propusieron firmar este convenio, desde la anterior unidad de gestión del riesgo, porque esto era Eduardo José González, le dijeron, mire, esto es para que ustedes se acuerden de nosotros en las elecciones, o sea, a cambio de que a ustedes les facilitaron este convenio, desde el gobierno central se buscaba algún tipo de respaldo electoral, porque esto fue en año electoral. Sí, pero tengo que ser honesto, no, es una solicitud que habíamos hecho como comunidad hacía rato, era una deuda, la verdad, que había con el municipio, hubo intervención, nos ayudó mucho también a gestionar el señor gobernador, una cuestión netamente de lobby nosotros ante el ministerio, no tuvo nada que ver con política, porque justamente se ve uno también hoy en día inmerso en un manto de dudas que llega el gobierno nuevo y siempre cree que de pronto venimos caminando en ese ritmo político o digamos electoral de su momento, que se hablaba del Congreso o presidencia, pero créanme que no tiene absolutamente nada que ver con eso. Me entristece que hoy en día el gobierno nuevo del cambio, con todo el apoyo que le hemos dado, nos deje tirado, porque no nos da solución simplemente por un querer, es solamente tomar decisión de reiniciar el convenio nada más. Nosotros somos los menos perjudicados, porque hay otros que están en peores condiciones, pero le repito, no tiene nada que ver con política. Pero venga, alcalde, es una gestión del alcalde. Pero usted no le da rabia con el anterior gobierno, que inventándose ese esguince a la ley de garantías, termina dejándolo ahora engrampado usted, porque es que finalmente eso fue lo que pasó. El gobierno se inventó un esguince que luego la Corte enderezó y en el sándwich quedaron ustedes y usted y cuántos otros alcaldes por cuenta de estos convenios. Tiene razón, doctor Gustavo. Tengo dos sentimientos. El uno es de ira, porque es de ira lo que se hizo con nosotros, sabiendo que la posibilidad era mayor de que esto pasara. Y hoy siento impotencia. La comunidad hoy en día pues no me cree. Yo tengo amenazas personales. Yo tengo hoy inconvenientes grandes en la comunidad porque, desde luego, se ha creado un mar de dudas sobre mi gestión, se ha creado un mar de dudas sobre los recursos. Los recursos yo hoy los destiné para otro lado. La gente de pronto, por lo que no tiene el conocimiento, habla lo que no conoce. Pero hoy se dice que yo desvío los recursos para otro lado. Yo tuve una amenaza hace poquito, de lo cual me tocó denunciar como tal. Justamente se convirtió después que en una extorsión, pero mentira. Después me logré dar cuenta que todo es lo mismo, porque supuestamente yo tenía 7.000 millones de pesos que me estaba gastando y hoy tenía que darle a los extorsionistas. Y en mi casa hicieron disparos, todo. Yo tengo la denuncia sobre todo eso. Bueno, le damos las gracias al alcalde de Atrato, Juan Bejarano, y también al ingeniero del consorcio Placa Huella Atrato, Luis Corando Velázquez, por estar aquí acompañándonos. Y bueno, Juan Pablo, le seguiremos poniendo el ojo a esta situación que, como usted ya veía en las imágenes, ese 24% que habían logrado avanzar, pues al día de hoy está vuelto un desastre, está desgastado totalmente. Andrés, ¿esas imágenes que estamos viendo y que acompañaban el reportaje son del estado de la carretera? Actual, sí señor, el estado actual de la carretera, como se está viendo el día de hoy. Sí señor, ahí está, le estamos viendo. Eso parece una mina más bien. Óigame, mire, me sorprende Andrea, que dice R, ¿no? Usted sabe que R es uno de esos activos participantes del chat, ¿no? Sí. Dejen de inventar. Les dijeron en la cara que este gobierno no ha hecho nada. Pues sí, eso es cierto, este gobierno no ha hecho nada, pero el problema viene del anterior. Claro. Recuérdenos, Andrea, cómo fue el episodio. Recuérdenos, refrésquenos la memoria, refrésquese la R, que a veces, bueno, hay gente que tiene memoria selectiva, ¿no? Entonces ve unas cosas para unos, pero no ve las cosas para otros. ¿Dónde arrancó el chicharrón para este alcalde y tantos más afectados por el esguince que le hicieron en el gobierno pasado, antes de las elecciones, a la ley de garantías electorales? Pues resulta que el gobierno pasado impulsó a través del Congreso de la República un esguince justamente, y era que la reforma permitía celebrar convenios interadministrativos, y esto después llegó a la Corte. Esto era para ejecutar el presupuesto, ¿no? Es lo que le pasó aquí al alcalde, tal cual, esa situación. Entonces ellos tenían vía libre, pero resulta que después de que el Congreso tramita las leyes, esto pasa a revisión de la Corte Constitucional. Y se advirtió al Congreso, no se pasen les eso. dijo, claro, porque es que era por medio del presupuesto, la ley del presupuesto del siguiente año, y el MICO, que incluso lo revelamos aquí en Sigue la W, sí, señora. Y que abrió la puerta a la firma de contratos y convenios, lo que les estaba mencionando anteriormente. Y es un mico, porque resulta que estaban hablando de presupuesto y ellos dijeron, ay no, permitamos entonces que se hagan estos convenios. Sí, señor. Entonces la Corte después lo tumbó y lo que dijo fue lo siguiente:
A partir de la decisión no es posible suscribir convenios interadministrativos, por lo cual aquellos trámites que se encuentran en curso para tal fin deberán terminarse inmediatamente. Era inconstitucional. Así que estamos hablando que sí, la embarrada fue el gobierno pasado. Nada que hacer. Entonces, pues como dice R, a ver, hay formulación y evaluación de proyectos, sí, pero a ver, se volaron la ley de garantías. Y por volársela, por la decisión misma de la Corte, pues los dejaron a todos en suspenso. Sí, pero ahí hay un tema, Juan Pablo, y es que acuérdese que también en esa decisión de la Corte que pues generó tanta polémica en el país precisamente porque ya estaban muchos convenios firmados, se aclaró que solamente era para aquellos convenios que estaban firmados pero cuyas entidades territoriales no habían empezado los procesos de contratación. Aquí en el caso de esta vía, pues sí hay un proceso de contratación, hay un contratista que ya tenía pues digamos asegurado este tema y aún así se lo quitan, entonces ahí hay que revisar si también cometieron un error ahí, porque la Corte sí aclaró que es solamente para los convenios que estaban firmados, pero cuya entidad territorial no empezara las contrataciones ya en el orden pues territorial. Oiga, Juan Pablo, pero no hay nada que hacer, de verdad. Bueno, ya conocemos la respuesta de gestión de riesgo, pero de pronto tramitar con la consejería, bueno, el cargo que tenía antes el ministro del Interior, Velasco, encargado de las regiones. No, es que sí ya le corresponde al gobierno central ver si viabiliza los recursos, que es lo que dice el alcalde, pero ya no es a través de este camino, sino ahí sí, como dice R, el gobierno tampoco ha hecho nada, y ahí uno debería pensar que deberían ponerse la mano en el corazón y decir, oiga, ayudemos. En fin,